Shalom y saludos a todos alrededor del mundo. Les damos la bienvenida a nuestra discusión de hoy. Como siempre, en Israel está Baruch Korban con nosotros. ¿Cómo estás, Baruch? Shalom, Cristian. Estoy muy bien. ¿Y tú? Agradecido con el Señor en toda circunstancia, así que estamos bien. Entonces, hermanos y hermanas, gracias por conectarse al día de hoy. Muchas de las discusiones que estamos realizando son producto de las preguntas que ustedes hacen en los comentarios o por correo electrónico. Y esta es una muy interesante, por un par de razones. ¿Es Jesús o Yeshua Dios? Ahora, mencioné que la gente nos envía preguntas porque nos han pedido aclarar este punto, por supuesto, pero también porque algunos de quienes nos escriben han sido confrontados por personas que conocen, quizás no son de confianza, pero practican religiones falsas o sectas, incluyendo el Islam, y normalmente hacen el mismo comentario diciendo que Yeshua o Jesús nunca se autoproclamó Dios, o que no hay referencias de esto en el Nuevo Testamento. Así que lo que haremos el día de hoy es analizar esto desde una perspectiva bíblica, para que puedan estar listos, hermanos y hermanas, para responder ante ese planteamiento. Así que si estás listo, Baruch, iniciemos. Como siempre, iniciaremos con la Escritura, la palabra de Dios, que es lo más importante. Colosenses 2, 8 y 9. Mirad, me gusta cómo llama nuestra atención. Que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tienes la palabra, Baruch. La respuesta corta es sí. La Biblia definitivamente enseña que Yeshua es divino, que es el Hijo de Dios y que es Dios. Es una excelente escritura que creo que lo deja muy bien claro. Hay otros textos también que no solo apuntan a eso, sino que afirman muy clara y directamente a que Yeshua es Dios. Entonces, si le preguntas a cualquier persona conectada con nuestra organización, nosotros creemos y nuestra declaración de fe claramente habla sobre la divinidad del Mesías. Amén, gracias. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bendita, lo que conocemos como el arrebatamiento o el rapto, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Tus comentarios, Baruch. Esta es una escritura excelente, pues si analizamos la gramática como siempre debemos hacer, vemos aquí un detalle con la palabra manifestación. El griego es un idioma muy preciso. Si estuviésemos hablando de dos individuos distintos, tendríamos que utilizar el término manifestación en plural para demostrar que son dos personas. Pero en griego el término está en singular y eso implica que nuestro Dios y nuestro Salvador no son dos entidades distintas, dos personas, sino una sola. Así que la gramática nos ayuda a entender y aclarar esto para tener confianza en nuestra teología, que, una vez más, indica que nuestro Salvador, el Mesías Yeshua, Jesucristo, efectivamente es Dios. Amén, gracias. Segundo de Pedro 1:1. La razón por la que cito este texto de Pedro es porque tristemente algunos dicen que Pablo reescribió su propio evangelio y ciertamente tal declaración es ridícula, pero por eso estamos expandiendo el rango más allá de los textos de Pablo. Leemos: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han obtenido una fe tan preciosa como la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. De nuevo, vemos el mismo uso de las palabras, la misma conclusión. La Escritura deja muy en claro, y de maneras muy distintas, y con abundancia de pasajes, que nuestro Salvador, el Mesías Yeshua, es nuestro Dios. Amén, gracias. Juan 8:58. Ahora hacemos referencias del Mesías Yeshua en persona, sus propias palabras. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes de darte la palabra, Baruch, escribí un pequeño comentario allí, una referencia a Isaías 43:10, donde se utiliza el mismo nombre, yo soy. Corrígeme si me equivoco, por favor, pero aparentemente este ego ami en griego que Yeshua dijo aquí es exactamente idéntico al yo soy con el que Dios se describe a sí mismo en Isaías 43:10. Creo que tienes toda la razón aquí. No lo he revisado para poderlo confirmar, pero vemos claramente que en griego
Lo que has dicho, ego a mí, es una manera de comunicar el concepto de yo soy. Ahora, es interesante porque si revisamos, y veo que tu referencia es Isaías 43:10, pero sabemos que en el libro de Éxodo, Moisés le pregunta a Dios, ¿quién debo decir que me ha enviado? Y en todas las Biblias en nuestro idioma dice, diles que yo soy. Pero literalmente en ese pasaje lo que dice es, yo seré. Esto habla sobre Dios declarándose a sí mismo y demostrando quién es al mostrar lo que hará. Así que ese pasaje es un tanto diferente. Pero cuando miramos Isaías y otros más, es tal como aparece en el Nuevo Testamento, esta frase que has mencionado, ego a mí. Claramente es un intento ungido y lleno del Espíritu Santo, tomando la esencia del hebreo en este mismo concepto que se refiere a Dios como el gran yo soy. Amén, gracias. Veamos otra referencia nuevamente del propio Mesías. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y agregué la misma referencia a Isaías 43:10. ¿Qué puedes comentar? Sí, podemos ver especialmente en el Evangelio de Juan muchos pasajes en los que el Mesías se revela a sí mismo en una variedad de maneras muy distintas. Yo soy la luz del mundo, soy el pan de vida, y cosas por el estilo, todo con el fin de señalar su identidad, junto con otra característica. Así que este yo soy habla sobre su divinidad, pero permíteme aclarar algo. Debemos tener cuidado porque hay quienes también creen en la divinidad de Yeshua, y eso es genial, pero tienen una doctrina unitaria con la cual enseñan algo que es una herejía, y es que Dios es uno solo, lo cual creemos, pero que es el mismo Dios que se manifiesta en expresiones diferentes. A veces aparece en el modelo del Padre, o en el modelo del Hijo o del Espíritu Santo. Nosotros no estamos de acuerdo con esa doctrina unitaria. Nosotros creemos en la Trinidad, que Dios se ha manifestado a sí mismo en 3 personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. 3 igual a 1, 1 igual a 3. Es difícil que como humanos comprendamos eso. También vemos referencias en algunos textos rabínicos sobre este mismo concepto trinitario, que 3 tienen que ver con nuestro Dios único. Así que vemos también que los antiguos sabios de Israel señalan igualmente estos 3 aspectos que se vinculan a un único Dios. Y uno de los lugares en los que vemos esto es en el libro de Isaías, de donde es tomado ese pasaje y es parte de la liturgia en el servicio de oración, cuando decimos, Kadosh, 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 Hashem Sebaot. Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. ¿Por qué 3 veces? Es por este aspecto trino de Dios. Y puedo preguntarte algo, Baruch, porque sé que es algo que genera curiosidad entre la gente. Cuando el Mesías en este tipo de escrituras, especialmente citando a Isaías, cuando él cita y hace referencias a sí mismo como yo soy, el gran yo soy, seguramente los fariseos y eruditos de esos días lo entendían, y por esto muchas veces querían apedrearlo, ¿correcto? Exactamente, y en última instancia, fue acusado en el Sanedrín por blasfemia, ya que ellos entendían que con esto se estaba proclamando a sí mismo como Dios. En este sentido, un pasaje clave es cuando el Mesías fue interrogado por el sumo sacerdote Caifás, quien le preguntó, ¿eres el Hijo del Dios Altísimo, el bendito? Y el Mesías le dijo, sí, él lo afirmó. Eso habla de su divinidad como Hijo de Dios. Pero también citó el libro de Daniel en su capítulo 7, donde habla sobre el Hijo del Hombre, uno semejante al Hijo de Dios si lo analizas de cerca, y dice que Él se presenta delante del Anciano de Días. Ese es el Dios Padre. No hay debate en cuanto a esto ni entre cristianos ni entre judíos. El Anciano de Días es Dios, y Él lo hereda todo, al punto de que también es adorado. Una vez que Él asocia este pasaje con su persona, allí es cuando el sumo sacerdote dice, ¿para qué seguir escuchando más testimonios? Él mismo ha cometido blasfemia al decir que es Dios.
Entonces el Sanedrín entendió que el Mesías dijo sobre sí mismo que Él es divino. Amén. Y antes de avanzar a otras escrituras, debido al tiempo limitado que tenemos, no incluí esta en particular en la discusión, pero otra referencia al yo soy es cuando Jesús fue arrestado, la noche en la que fue traicionado por Judas, cuando los soldados le preguntaron, ¿sabes? Cuando ese gran número de soldados preguntó, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y él dijo, yo soy. Algo asombroso y poderoso causó que todos cayeran de espaldas ante el poder de ese nombre. ¿Qué puedes decir sobre eso, Baruch? Es otro pasaje en el que Juan claramente le comunica a la audiencia, a los lectores del Evangelio de Juan, la divinidad del Mesías simplemente con lo que estamos hablando ahora mismo. Ese término que en griego es traducido yo soy, es una manera griega de capturar esa misma esencia de lo que citaste de Isaías 43:10, hablando sobre Dios como el gran yo soy. Así que, insisto, es una genial ilustración del poder de ese nombre que él asoció consigo mismo. Amén, gracias. Ahora vamos a leer Apocalipsis 22, versos 12 y 13. Este es el Mesías hablando también. Y he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. La razón por la que agregué abajo una referencia a Apocalipsis 1:8, y por favor corrígeme si me equivoco, Baruch, pero en Apocalipsis 1:8, cuando él declara ser el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, quien es, quien era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es Dios Padre, en Apocalipsis 1:8. Pero aquí en Apocalipsis 22, 12 y 13 es el Mesías Yeshua citando exactamente el mismo nombre que utiliza Dios el Padre. ¿Correcto? Totalmente correcto. Uno de los propósitos del libro de Apocalipsis, sabemos que es, y la gente siempre me pregunta algo, pues muchos están confundidos, pero Juan es el autor. Él escribió el libro de Apocalipsis. Me refiero al apóstol Juan, pero es la revelación escrita por Juan del Mesías Yeshua. Y Juan quiere revelar, y lo hace desde el propio primer capítulo que has mencionado. Él elige pasajes del Antiguo Testamento que se relacionan con Dios el Padre y los toma luego y los aplica a Dios el Hijo, para anunciar y confirmar justo lo que venimos hablando, que Yeshua es Dios. Amén. Hay tanta belleza en las Escrituras. Juan 20:28. Y te daré la palabra, Baruch, para que puedas darnos algo de contexto sobre Tomás y lo que sucede aquí. Pero cuando Tomás responde y le dice a él, mi Señor, mi Dios, una vez más observamos a alguien haciendo una referencia al Mesías como Señor y Dios. ¿Qué dices, Baruch, al respecto? Así es, y no vemos a Yeshua corrigiéndolo y diciéndole, no, yo no soy el Señor, yo no soy Dios. Él nunca dijo nada en contra de lo que Tomás proclamó. Obviamente, el contexto al que refieres implica que Tomás ni siquiera creía en la resurrección. Él estaba dudando de todo, y había dicho que él no creería hasta que sintiera, tocara y viera todas estas cosas. Y Yeshua se le apareció, y cuando él se encontró con el Salvador resucitado, con aquel que él sabía que había muerto y había sido sepultado, quien luego fue levantado de entre los muertos, Tomás hace esta declaración sobre Yeshua, afirmando que él es el Señor de Tomás y el Dios de Tomás, o sea, una descripción o declaración, podríamos decir, afirmando el señorío y la divinidad de Yeshua. Amén. Gracias. Ahora usaré un par de versículos distintos aquí en Juan 1. Primero los versos 1 y 2 y luego el 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Ahora verso 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tus comentarios, Baruch. Juan está escribiendo de un modo que establece quién es Dios, y aquí habla sobre Dios
refiriéndose al verbo, que sabemos por el contexto que se trata de Yeshua. Y cuando dice, y el verbo era Dios, allí tenemos una clara referencia sobre su divinidad. Y cuando dice luego, contemplamos su gloria como del unigénito del Padre, insisto, es un vocabulario teológico con el que se expresa claramente que Juan está proclamando la divinidad, la identidad del Mesías como Hijo de Dios. Los ancianos, los miembros del Sanedrín, cuando escucharon que él decía, «Soy el Hijo del Altísimo», entendieron de inmediato que eso apunta a su divinidad. Así que para aquellas personas que dicen que la Biblia o el Nuevo Testamento no dicen nada sobre la divinidad del Mesías, eso simplemente es una mentira. Amén. Y creo que hemos visto un buen número de versículos para probar este punto. Hay algunos más. Juan 10:30. Yo y mi Padre somos uno. Y Juan 14:9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? Hablando con Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo puedes decir, muéstranos al Padre? Tus comentarios. Sí, poderosos versículos, y aunque hemos leído una buena cantidad de textos, hay tantísimos más que hablan sobre la divinidad del Mesías, su identidad, y también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, todos conocemos el pasaje que señala que el Mesías nacería en Belén. En la profecía de Miqueas, capítulo 5, verso 2 en español, o verso 1 en hebreo. Y si lo analizas con cuidado en hebreo, verás cómo aquel que nacería, este gobernante, este juez justo, proviene del Padre y sus orígenes se remontan al principio, dice, desde los días de la eternidad. Entonces, si lo estudias en su idioma original, realmente proclama esto mismo que estamos enfatizando hoy. El Nuevo Testamento lo confirma, pero muchos pasajes del Antiguo Testamento señalan claramente que el Mesías es Dios. Amén, gracias. Ciertamente hablaste de esto hace minutos, Baruch, sobre la doctrina y la teología de la Trinidad, que todos creemos y aceptamos por ser bíblica. Y quise mostrar estos diagramas tanto en inglés como en español. Quizás puedas comentar sobre esto un poco, Baruch, para explicarlos. Hay personas que se confunden, pero en realidad me parece fácil de comprender este concepto de la Trinidad. Tienes la palabra, Baruch. Bueno, comprender desde un punto de vista confesional, por la fe, que Dios es un Dios en 3 personas, sí podemos comprenderlo. Ahora, cuando empezamos a explicarlo, y te lo digo por experiencia, pues, cuando estudiaba en el seminario, mi profesor de teología sistemática invitó a pastores de iglesias cercanas para que hablasen sobre la Trinidad. Él les dejaba hablar, y todos ellos decían, yo creo en la divinidad de Cristo, yo creo en la doctrina de la Trinidad. Y luego, al ahondar en su exposición, no avanzaban mucho antes de decir algo que estaba en conflicto con sus propios argumentos. Y mi profesor siempre los acosaba un poco y lo hacía con cierto humor para demostrar que es difícil a veces, en lo limitado de nuestro idioma, intentar dar ejemplos y explicaciones. Lo mejor que podemos utilizar son las referencias bíblicas que has compartido para señalar el hecho de la divinidad. Y realmente la doctrina de la Trinidad lo que enfatiza, tal como el nacimiento virginal, es la divinidad del Mesías. Aquí tenemos estos diagramas que indican que Dios es uno solo. Son gráficos útiles para comprenderlo. En el exterior vemos que el Padre no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Hijo, y el Hijo no es el Padre. Son 3 personas distintas, pero es un solo Dios. La Escritura utiliza una palabra única que es traducida como la divinidad y habla sobre un ser vinculado con Dios en su naturaleza, en su carácter, su identidad, y además vemos en otra Escritura que el Mesías no consideró que fuese algo a lo que debía aferrarse, algo que él necesitaba conservar, el ser igual a Dios. Así que hay muchísimos pasajes más, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento,
que aluden claramente a la Trinidad. Y antes de que nos escriban comentarios como los que han hecho ya antes, Baruch, hay quienes nos escriben y nos dicen que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. ¿Qué puedes decir al respecto? Sí, muchas veces encontramos que la Biblia habla de algo y nosotros buscamos una palabra para definirlo, para ayudar a la gente a entender a lo que la Escritura está haciendo referencia. Así que, si la gente tiene problemas con el término Trinidad, puede que su problema sea que la palabra no exista explícitamente allí, pero el concepto de lo que habla la Trinidad, lo que revela, está expuesto claramente en un sinfín de escrituras. Insisto, la Trinidad habla del hecho de que tenemos al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es divino. El Espíritu Santo tiene los mismos atributos que Dios Padre. Y vemos que el Mesías los tiene también. Hace algún tiempo una persona me envió un correo electrónico diciéndome que él consideraba que Dios Padre es un Dios omnipresente, que está en todos lados, ¿correcto? Y me decía, creo eso también sobre el Espíritu Santo. Con ello tenía allí a 2 miembros de la Trinidad, pero agregó, recuerda, Yeshua estaba limitado por su cuerpo. Bueno, su cuerpo tenía limitaciones, pero eso no lo limitaba a él, y un gran ejemplo de esto está en el libro de Juan, al final del capítulo 1, cuando él vio a Natanael sentado debajo de un árbol, y Natanael sabía que, de una manera natural, Yeshua no pudo haberlo visto, él no estaba allí, no pudo presenciar eso, pero Yeshua hizo el comentario y lo sabía, porque él es omnisciente. Él no necesita estar corporalmente en un sitio para saber todo lo que está ocurriendo. Y por esto cuando Yeshua dijo eso, él le respondió lo mismo. Tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, y él lo recibió. De muchísimas formas la Escritura apunta hacia la divinidad del Mesías. Y la divinidad del Mesías y la Trinidad básicamente apoyan que Dios es uno, como dice la Escritura, pero que existe en 3 personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, que conforman la divinidad. Cada uno es Dios, no son partes de Dios, no es un Dios que se forma al juntarlos a los 3, sino que cada uno individualmente es Dios y a la vez es un solo Dios, 3 personas, un Dios. Amén. Y qué bueno que lo has resumido así, Baruch, para que la gente que se arma todo un problema en la cabeza porque la palabra Trinidad no está en la Biblia, pues como has dicho es un término teológico utilizado para definir un concepto. Pero quisiera agregar para esas personas que se quedan trabadas con el tema de que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Con frecuencia cuando me tocan el tema les pregunto esto para ver si conocen la palabra de Dios. ¿Tú crees que Dios es omnipresente? Y me dicen sí. ¿Y crees que es un Dios omnisciente? Les pregunto también. ¡Claro que sí! Entonces les digo, bueno, tú crees todo eso, pero ninguna de esas palabras aparecen en la Biblia. Así que de cierto modo es una manera que podemos usar para responder en amor a estas personas, haciéndoles pensar que no es necesario que la palabra aparezca explícita en la Biblia para creer en el concepto. Realmente me gusta ese ejemplo que das, Christian, porque jamás lo había pensado y lo usaré en el futuro. Esto que has dicho sobre la omnisciencia y la omnipresencia, excelente. Qué bueno, qué bueno. Lo último que mencionaré sobre estas personas que sienten curiosidad en cuanto a la divinidad de Yeshua es que me preguntan, ¿a quién debo orar? Y te diré lo que pienso para que luego nos compartas tu enseñanza. Yeshua es el mejor modelo para nosotros y no debemos intentar cambiar ni mejorar lo que Él nos dijo. Yeshua nos enseñó a orar y oramos al Padre, como podemos ver en Mateo 6, en el Padre Nuestro. Oramos al Padre en el nombre de Yeshua, porque Yeshua dijo, nadie viene al Padre sino a través de mí. ¿Te parece correcto esto, Baruch? Cuando oro, yo oro a Dios el Padre, en el nombre del Mesías Yeshua. No creo que haya problema si oramos directamente a Yeshua, pero digamos que me siento muy cómodo cuando oro a Dios Padre en el nombre de Yeshua. Algo que debo agregar, y que está relacionado, es que si alguien rechaza el nacimiento virginal, está rechazando la divinidad del Mesías. Si rechazas la divinidad del Mesías, entonces no conoces la identidad, no sabes quién es Yeshua. Y si no reconoces su identidad correcta, entonces no puedes recibirlo. Quizás uses su nombre, él puede que sea una figura mesiánica para ti,
pero no has creído de verdad tal como los musulmanes. Estaba en un avión hace poco hablando con una persona muy agradable. No logramos entrar en acuerdo, aunque tuvimos una buena conversación, pero ciertamente no entramos en acuerdo. Y yo le dije a este hombre que era musulmán: no, tú no crees en Yeshua, en Jesús, porque lo que el Corán enseña sobre él es diferente a lo que la Biblia dice sobre él. Así que puede que uses su nombre, pero su identidad, sus atributos, su obra, todo eso es diferente. Tú no crees en el Yeshua de la Biblia. Y del mismo modo, si niegas su divinidad, tú no crees en el Yeshua de la Biblia y no puedes decir que le has recibido. Por tanto, si rechazas su divinidad, sencillamente no eres salvo. Amén. Y me hubiera gustado mucho haber estado en ese vuelo, Baruch. Creo que el Señor intencionalmente puso a ese hombre creyente del Islam a tu lado. Pero bueno, ¿algún comentario final? Hemos revisado en este corto tiempo varios pasajes de la palabra que confirman y demuestran claramente, bíblicamente, que Yeshua o Jesús es Dios. Y ojalá esto le sirva a nuestra audiencia para responder acertadamente, utilizando referencias bíblicas claras que confronten a la gente con la verdad. ¿Qué puedes decir? Hemos leído grandiosas escrituras, creemos en la divinidad del Mesías, creemos en la Trinidad. Habrá gente que no esté de acuerdo con eso, y esa es su prerrogativa, pero es lo que creemos y nos sentimos muy seguros de esa fe, basada en la revelación de la palabra de Dios. Hoy tocamos varias escrituras, bastantes, pero aún así, muy pocas en comparación con todos los lugares de la Biblia a los que podemos acudir para apoyar esa doctrina. Amén. Y creo que desde mi perspectiva personal, algo que recuerdo siempre a la gente es que llegará el día en el que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, no algunas, sino todas. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Así que, si no lo has hecho aún, te animo a que lo hagas ahora voluntariamente, porque luego será muy tarde. Gracias, Baruch, por tus enseñanzas. Fueron de bendición para mí. Y para todos los que nos escuchan, tanto en inglés como en español, gracias por acompañarnos. Si les gustó el video y si aún no están suscritos al canal, por favor, háganlo. Compartan el video y denle me gusta, lo cual nos ayuda mucho. Pueden escribirnos como siempre a australasia@lovisrael.org. Y Baruch, gracias de nuevo. ¿Algún comentario final? Gracias, Cristian. Hoy tocamos un tema de suprema importancia y oramos que la gente examine las escrituras en sus casas, todas las que has incluido hoy, y descubran la verdad para que conozcan el poder de Dios. Amén. Hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos hoy. Shalom y bendiciones. Shalom and God. Shalom and blessings, brothers and sisters. Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas de todo el mundo. Sean bienvenidos a esta importante discusión. Y como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch. Qué bueno verte. Shalom, Cristian, digo lo mismo. Qué bueno verte por este medio. Alabado sea Dios. Hemos tenido algunos detalles técnicos, pero seguimos adelante. Baruch, el tema de hoy es uno muy importante, y se trata de separarnos del mundo. Así que si estás listo, iniciemos. Bien, un tema muy importante, como acabamos de decir, el que trataremos el día de hoy. Muchas personas están al tanto del engaño, de este engaño que crece más y más en la medida que entramos a los últimos días. Pero creo que también es muy importante ver lo que dice la Escritura sobre cuán importante es que nosotros, los creyentes, nos separemos del mundo. Vamos de una vez al grano, Baruch, para ver lo que dice la Escritura al respecto. A manera de introducción, podemos decir que la separación bíblica es el reconocimiento de que Dios ha llamado a los creyentes a salir del mundo y a llevarlos a una pureza personal y corporativa en medio de las culturas pecaminosas. La Biblia enseña claramente que los hijos de Dios deben vivir separados del mundo. Tus comentarios. La palabra separación me hace pensar en el primer capítulo del libro de Génesis, donde Dios hace una distinción entre la luz y las tinieblas, y luego a lo largo de las Escrituras, entre el bien y el mal. No debemos tener comunión alguna con lo que sea malo. Estamos en este mundo, pero no le pertenecemos al mundo.
Algo que diría es que nos acercamos a los últimos días. Hay una convergencia de eventos que apuntan a eso. Y uno de los pasajes que resultan muy relevantes en este contexto es el que habla de la separación entre las ovejas y las cabras. Muchas personas piensan que ese pasaje se refiere a las naciones, pero realmente ahí no se habla de naciones como países individuales, sino que se refiere a personas diferentes. Ese término en el lenguaje bíblico no necesariamente aplica a toda una nación. Algunos enseñan que hay naciones oveja y naciones cabra. Yo jamás apoyaría esa interpretación. Existen personas que son ovejas, es decir, que siguen la voz del pastor verdadero, del Mesías Yeshua, Jesucristo, o son cabras, y eso quiere decir que seguirán al imperio de la cabra, al imperio del anticristo, el cual es llamado en Daniel 8, la cabra. Entonces efectivamente viene una separación, y todo tiene que ver con quién es nuestro Señor. Nos encanta hablar de Él como nuestro Salvador, y Él es nuestro Salvador, pero Él también es Señor. Él es la autoridad de nuestras vidas, y es solo cuando reconocemos su autoridad sobre nuestras vidas, cuando nos sometemos y obedecemos, que nosotros podremos estar separados. Como dice en otro pasaje, lo dice Pedro en una de sus epístolas, citando al libro de Éxodo capítulo 19. Ustedes son un real sacerdocio, un pueblo santo, un pueblo singular, y de esto estamos hablando, de esta separación que nos vuelve únicos frente al mundo. Y lo último que diré es que, desafortunadamente, cuando observas gran parte de la adoración que se presenta en las iglesias, no se trata de algo que sea separado, distinto, algo que se relacione con la pureza, de lo que hablabas hace un minuto, de esa pureza colectiva que el cuerpo de Cristo debería tener. Pero con demasiada frecuencia vemos que la adoración no está siendo distinta ni separada del mundo, sino que está adoptando una apariencia mundana, la presentación del mundo y las características del mundo. Creo que este es un tema muy importante el que trataremos hoy y que resulta muy oportuno frente a los tiempos que estamos viviendo en la actualidad. Amén. Y es que la iglesia se está conformando demasiado al mundo, ¿no te parece? Desafortunadamente es así. Cada día más creyentes están pareciéndose al mundo. No estamos defendiendo esa identidad distintiva que nos da la verdad de las Escrituras, sino conformándonos y adoptando el engaño del enemigo, que es realmente lo que el mundo promueve, siguiendo la propaganda satánica en vez de la verdad profética. Amén. Leamos algunas escrituras. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida, no es del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tus comentarios, Baruch. Mira esta última parte, el que hace la voluntad de Dios. Lo importante es que no somos salvos por hacer la voluntad de Dios. Todo lo contrario, somos salvos simplemente por la fe. En la gracia de Dios es un regalo sin costo, pero hay algo que no se está enseñando suficientemente hoy en día. Cuando yo acepto el Evangelio, esa experiencia de salvación incluye el ser regenerado. ¿Qué significa eso? Que me convierto en una nueva criatura. Por lo tanto, como nueva criatura en Cristo, voy a pensar diferente y a conducirme diferente. ¿Cuándo empieza esto? Cuando entro en acuerdo con Dios. Desde ese momento adoptaré sus estándares. Hoy en día, gran parte de la iglesia está confundida, adoptando estándares que no le pertenecen a Dios, que no tienen fundamento bíblico, sino que son del mundo. Entonces, cuando somos regenerados, nos convertimos en una nueva creación. Vamos a tener una nueva naturaleza que buscará hacer justo eso, hacer la voluntad de Dios, no para ganar la salvación, sino porque hemos sido salvos, y hacer la voluntad de Dios producirá que seamos ese pueblo singular, distinto, santo, puro, que será testigo del Mesías en este mundo. Y eso es fundamental en cuanto a lo que significa ser un hijo de Dios, un discípulo del Mesías. Amén, gracias.
Romanos 12, verso 2. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sé que tienes problemas con la traducción de la New King James en cuanto al término aceptable, pero te doy la palabra para tus comentarios. Es un gran versículo, pero realmente hay dos detalles. Primero, la palabra aceptable en la traducción King James debería decir agradable como lo es en español. Creo que algo aceptable es algo que reúne los requerimientos mínimos para ser aprobado, pero el término original implica algo plenamente agradable. Lo otro está en ambos idiomas mal. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero el original dice, sean transformados por la mente renovada. Y esa mente renovada es la mente de Cristo. Entonces, no se trata de que nos sometamos a un proceso mediante el cual somos renovados, sino que nosotros nos convertimos, como hablábamos antes, en una nueva criatura. No tenemos una mente que va mejorando, sino que se supone que ya tenemos la mente de Cristo. Se trata de un cambio, una transformación que sucede al recibir el Evangelio. Y esto es importante. Para que comprobéis. Es un término que implica documentar. Para que comprobéis lo que es bueno, y lo bueno se relaciona con la voluntad de Dios. Esto es lo que nos hace distintos al mundo. Esto es lo que causa que tengamos el poder para servir a Dios cuando adoptamos sus estándares en vez de los estándares del mundo. Gracias. Segunda a los Corintios 6, versos 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la iniquidad? ¿Y qué comunión tiene la luz con la oscuridad? ¿Y qué acuerdo tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Este es un texto muy importante en el que podemos pasar un buen tiempo meditando, Baruch, porque muchas personas tienen esa confusión. Si no podemos compartir con los no creyentes, entonces ¿cómo seremos capaces de ministrarles? Tus comentarios. Existe una enorme diferencia, una gran diferencia, puesto que es cierto, estamos en este mundo, debemos tratar con las personas de este mundo como testimonio. Podemos bendecirles y servir al Mesías al compartirles la verdad. Pero lo que dice aquí es, no se unan en yugo desigual. Hay una gran diferencia, una enorme diferencia entre ministrar a una persona y estar en el mismo yugo con un no creyente. Esa es la diferencia. Y leemos en estos versos que la justicia nos pertenece a nosotros. Somos llamados a vivir rectamente. Y eso va alineado a las expectativas de Dios. La Torá nos revela lo que es justo y lo que es injusto, mientras que la iniquidad le pertenece al anticristo. Vemos estos términos y resultan muy relevantes debido a los tiempos que se aproximan y en los que estamos entrando ya. Y queda claro que o bien nos comprometemos con la justicia o con la iniquidad. No existen posiciones intermedias. Vemos que el Mesías, su palabra y sus propósitos siempre se relacionan con la justicia. El anticristo es el hijo de la iniquidad. Y por aquí tenemos esta otra palabra, comunión. Yo puedo ministrarle a una persona, puedo ser amigo de mi vecino y bendecirlo y compartir con él, pero eso no significa que yo tenga comunión con él, porque hasta que esas personas sean creyentes, no podremos tener ese compañerismo, esa unidad a la que se refiere la palabra comunión. Y la luz y las tinieblas no pueden cohabitar en un mismo lugar. Y luego leemos, ¿qué acuerdo tiene el Mesías con Belial? Que es un término que proviene del Antiguo Testamento. Se menciona unas 4 o 5 veces en referencia a un grupo de personas que son perversas y que aman la maldad. Nosotros amamos la justicia, amamos las cosas de Dios, no amamos la maldad. Todo esto se resume en algo y noten cómo el texto se desarrolla comparando al creyente con el no creyente. Todas estas cosas, la justicia y la luz y el Mesías, están asociadas con los creyentes, mientras que la iniquidad, la oscuridad y Belial están vinculados con el no creyente. Y finalmente se habla del templo de Dios y del templo de los ídolos.
cuán distintos y opuestos están en cuanto a su propósito. Los que van a los templos idólatras buscan que se cumpla su voluntad, lo que ellos desean. Nosotros vamos a adorar a Dios porque sabemos que necesitamos ser cambiados por Dios. Anhelamos oír la palabra de Dios con el fin de cumplir su voluntad. Esta es la gran desconexión que existe hoy. Estamos preparando un programa de estudio sobre el reino de Dios y estamos trabajando y consultando con distintas congregaciones en diferentes lugares del mundo para producir esto. Pero hemos descubierto que hay una gran desconexión en cuanto a la comprensión de lo que significa vivir para el reino ahora. Demasiados piensan que el reino únicamente es una experiencia futura, algo que sucederá, pero que estamos atascados en este mundo lleno de problemas. Dios ayúdanos, Dios socórrenos con estas cosas, y siguen teniendo la mentalidad del mundo en vez de tener la mentalidad del reino. La separación es fundamental para los verdaderos discípulos. Gracias. Juan 15, 18 al 19. Si el mundo os odia, sabéis que a mí me odiaba antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Tus comentarios, Baruch. No somos del mundo. Entonces, ¿dónde estamos? Exactamente lo que enseñó el Mesías al inicio de su ministerio. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros pertenecemos al reino. Esto es algo básico y fundamental. Recientemente llegamos de un viaje, y mientras estuve en la gira, le preguntaba a la gente cuál es el adjetivo más importante que describe al reino de Dios. Y muchos decían amor, otros decían paz, otros decían prosperidad. Esas eran las respuestas más comunes, pero la mejor respuesta se encuentra en Mateo 6:33, donde dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. Es su justicia. Él es el rey, pero su énfasis está en la justicia. Este es el llamado que tiene todo creyente, y te aseguro que cuando vives comprometido con la justicia y con practicar la justicia, serás muy diferente al mundo, y el mundo, tal como dice este verso, te aborrecerá. El mundo y los que le pertenecen al mundo odian la justicia. Por esto vemos que hay una gran diferencia hoy en día entre el mundo y cómo luce, no en cuanto a todas las religiones, sino específicamente en cuanto a la verdad. El mundo odia lo que hacemos y lo que nos apasiona, que es la construcción de un reino de justicia. Amén, gracias. Vemos el siguiente pasaje en Filipenses 3, del 20 al 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, que transformará nuestro cuerpo humilde para que sea semejante al cuerpo de su gloria, según la operación con la cual puede aún someter todas las cosas a Él mismo. Una vez más, una clara escritura que indica que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino que es del cielo, o del reino. Tus comentarios, Baruch. Gracias, Cristian, porque realmente esa palabra cielo es una palabra de reino. En este momento el reino de Dios está en el cielo, pero no seguirá allí por la eternidad. Sabemos que el Apocalipsis dice que el trono de Dios viene a la tierra. El Mesías gobernará sobre el trono de Dios en Jerusalén, conocido como el trono de David, pero también, debido a que el Mesías se sienta allí, Él es el Hijo divino de Dios. Es el reino y el trono de Dios que en última instancia será la nueva Jerusalén. Pero noten esta transformación. Y cuando hablábamos de justicia, otra verdad importante de la Biblia, la justicia es frecuentemente comparada en la literatura poética, en la poesía bíblica, con la gloria. Entonces la justicia y la gloria van de la mano. Cuando dice que podemos ser conformes al cuerpo de su gloria, queremos vivir justamente. Y de eso es de lo que se trata todo esto de ser transformados conformes a Él. Y dice, según la operación con la cual puede aún someter todas las cosas a Él mismo. Eso inicia con el creyente. Yo quiero ser sujeto, quiero someterme y ser llevado bajo su autoridad. Como dice Pablo, y de esto se trata la madurez espiritual, de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia al Mesías. Esa es nuestra meta. Así es como vivimos distintiva y peculiarmente en este mundo. Y de nuevo, como dijimos antes, esto generará odio
ira y persecución. Esa es la dirección hacia la que este mundo avanza. Correcto. Santiago 4:4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este es uno de los más claros y tremendamente poderosos versículos que hay. Sé que con el término adúlteros la Biblia también se refiere a la idolatría, pero ¿qué nos puedes decir, Baruch? La palabra de Dios es muy clara y directa. O bien tú vas a ser amigo del mundo, o vas a ser amigo de Dios. Y cuando eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Son palabras muy fuertes que tienen implicaciones muy serias. Lo que veo cada vez más, lo mencionamos en un video anterior, cuando mencionábamos que una figura pública, una artista muy conocida que se hace llamar cristiana, participó o facilitó las instalaciones para que se llevase a cabo una boda entre una pareja del mismo sexo, entre dos mujeres. Y la explicación que ella dio es que Dios es amor y por eso todo queda justificado. Cuando tú crees que violar la palabra de Dios es a lo que el amor te conduce, desafortunadamente eso te convierte en enemigo de Dios. Esto es demasiado serio y creo que una de las críticas que más recibimos es que somos demasiado serios, que somos demasiado literales en cuanto a lo que Dios dice. Pero te diré algo, nadie que tome a Dios en serio y tome su palabra literalmente se arrepentirá de haberlo hecho, pero quiero hablarle a los creyentes en amor, a aquellos que comprometen los valores de la Biblia, dándoles interpretaciones erradas para conformarse y parecerse al mundo. Estarán terriblemente arrepentidos cuando se presenten ante el tribunal del juicio del Mesías. Amén. Y Baruch hablaba de Amy Grant, para quienes tuviesen la duda. Mateo 5:14-16. Eres la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud o una canasta, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tus comentarios, Baruch. Fíjense en el énfasis. Nosotros brindaremos luz. Eso significa que seremos una fuente de revelación para la gente que está perdida, o quizás para hermanos creyentes que necesitan crecer y madurar. Y dice, deja brillar tu luz. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo buenas obras. De nuevo, no somos salvos por hacer buenas obras. No es nuestra conducta la que nos lleva al reino de Dios, sino que es fe, es gracia, es un regalo sin costo. Solo debemos aceptarlo. Pero habrá una transformación. Habiendo sido salvos gratuitamente por la gracia de Dios, nos convertimos en una nueva creación que vivirá interesada, comprometida y apasionada. Esa nueva naturaleza deseará hacer buenas obras y glorificar a nuestro Padre en los cielos. Es hacer esas buenas obras lo que produce este deseo de glorificar a Dios. Hacemos buenas obras porque queremos que Él sea glorificado. No se trata de nosotros, se trata de honrarle a Él y mostrar su autoridad sobre nuestra vida, cambiando cómo vivimos. La verdadera fe produce un cambio en la conducta. No somos salvos por ese cambio, somos salvos por la fe. Pero la verdadera fe genera ese cambio, un cambio que glorifica a Dios. Por eso nos esforzamos. En eso es en lo que se debe basar la vida de todo creyente. Exactamente, gracias. Colosenses 1:13. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha transportado al reino del Hijo de su amor. Una vez más, algo maravilloso que el Señor ha hecho es librarnos del poder de las tinieblas. Por eso es tan importante cómo debemos vivir y separarnos del mundo. Tienes la palabra, Baruch. Solo haré un comentario breve. Dice, el reino del Hijo de su amor. Hay dos cosas. Sí, Dios ama a su Hijo. Él ama a su Hijo primero y principal porque Yeshua es el Hijo de Dios. Pero en segundo lugar, un hijo es un siervo. Vemos en la Escritura cuando Yeshua es bautizado, cuando sale del agua, Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué?
Al bautizarse, él está afirmando: iré a Jerusalén, moriré, seré sepultado y luego resucitado. Obediencia. La obediencia siempre tiene su raíz en el amor. Es nuestra obediencia la que demuestra nuestro amor por Dios. Y cuando vemos aquí el reino del Hijo de su amor, descubrimos que el reino es el lugar en el que experimentaremos a plenitud el amor de Dios. Nosotros podremos experimentar un adelanto de eso cuando vivimos de acuerdo con los principios del reino hoy en día. Y es vivir de acuerdo con los principios del reino lo que causará que estemos separados, que seamos diferentes y únicos, que seamos ese real sacerdocio. Ese es nuestro llamado y es fundamental para todo creyente. Amén, gracias. La siguiente escritura es Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Muy parecido a lo que vimos antes sobre ser luz en el mundo, pero ¿qué puedes comentar? Hoy has presentado maravillosas escrituras que realmente son textos que identifican a los creyentes, cómo los creyentes son llamados a pensar de sí mismos, y no solo a pensar de sí mismos, sino a expresarlo con sus vidas, tomar estas palabras y hacerlas realidad en sus vidas, en su conducta. Y noten lo que vemos aquí. Irreprensibles, sencillos, somos hijos de Dios en medio de este mundo, de esta generación maligna y perversa. Y creo que la mayoría de la gente observaría el mundo en el que vivimos en este año 2023 y vemos que es mucho más perverso y corrompido de lo que era en el 2013 o en el 2003 o en 1993. Si vamos regresando de 10 en 10 años, notaremos que el mundo está haciéndose más perverso y más hostil en contra de la justicia. Eso debería llamar nuestra atención. Estamos avanzando hacia un tiempo de decisiones. Hablé sobre esta separación entre las ovejas y las cabras. Bien, en la medida en la que vivamos fielmente, vamos a demostrar que somos ovejas. Y el mundo odia a las ovejas y a lo que ellas representan. En esencia, que es la pureza, el compromiso. Ellas oyen la voz del pastor y lo siguen. Ellas odian ese tipo de obediencia. Por esto les digo con toda certeza que la persecución viene y ya está ocurriendo en muchos lugares y se volverá mucho peor alrededor del mundo. Correcto, gracias. Romanos 8, del 7 al 9. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios ni puede estarlo. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es suyo. Creo que has comentado sobre esto muy bien, Baruch, en cuanto a que las cosas se pondrán peor, y este es el tiempo para que tomemos estas cosas muy en serio. Nos comprometamos con el Evangelio y no ofendamos ni contristemos al Espíritu Santo. Él es nuestra ayuda, nuestro consolador, y Él nos ha dejado claras instrucciones para que no vivamos en la carne, sino en el Espíritu. Tus comentarios, Baruch. Me encanta este verso por una serie de razones. Primero, dice que la mente carnal no solamente es enemiga de Dios, lo cual ya es muy fuerte de por sí, sino que además no se sujeta a la ley de Dios. Cuando tengo mente carnal, yo rechazo la justicia. La ley de Dios se relaciona con la justicia. Pero cuando estoy en el Espíritu, estaré cumpliendo como dice Pablo en el mismo capítulo, Romanos 8:4. Estaré cumpliendo la justicia de la ley. Vemos que la ley de Dios, y hay algunos que quieren explicarlo diciendo que no se trata de la ley del Antiguo Testamento. Ciertamente de ella es de la que se trata. No existe una desconexión entre los mandamientos. Los mandamientos de Dios y los mandamientos de su Hijo Cristo Jesús son los mismos mandamientos. Revelan la misma verdad, no están en conflicto entre sí. Pero anoten lo que dice aquí. Ustedes no viven según la carne. ¿Según qué vivimos? Según el Espíritu. No sé por qué, pero con mucha frecuencia los traductores quieren sembrar duda. Y esto es muy desafortunado. Dice,
sino en el Espíritu, pero luego no dice si es que el Espíritu mora, sino ya que el Espíritu mora. Si estamos en el Mesías, si su Espíritu está en nosotros, entonces efectivamente el Espíritu de Dios mora en nosotros. No hay nada de incierto en ello, y Él lo confirma. Ahora, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece a Él. Podemos tener seguridad que debido a que tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros. Él es el Espíritu de verdad y nos guía a toda justicia. Ese es el mensaje, esa es nuestra tarea. Allí es a donde vamos cuando somos guiados por el Espíritu, a comportarnos rectamente. Y no sé por qué esto resulta tan controversial hoy en día a muchos creyentes. Ellos nos dicen, oh, es que ustedes son legalistas. No, como siempre les decimos, somos salvos por la gracia, es un regalo sin costo. Pero, siendo salvos, siendo regenerados, habiéndonos convertido en una nueva criatura, nos comprometemos con hacer lo justo. ¿Por qué? Porque la justicia trae gloria a Dios y eso es lo que nos interesa hacer. Correcto, gracias. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias anteriores como en vuestra ignorancia, pero como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Creo que esto es algo importante, Baruch, y lo comentabas no hace mucho. Pero estamos hablando de creyentes que luchan con esto. Tienen que dejar lo carnal atrás, pero siguen comprometiendo sus valores. Esto no aplica para toda la iglesia, por supuesto, pero sí para un gran número de creyentes. Tus comentarios. Todos luchamos. Todos seguimos en este cuerpo. Seguimos en la carne. No debemos someternos a la carne, pero luchamos con eso. Todos los creyentes. Pero nos dice que nuestro llamado es a la victoria, a vencer. Y me gusta cómo inicia este verso, a que seamos hijos obedientes. Y que no vivamos en las concupiscencias o deseos pasados, eso debe quedar atrás. Eso hacíamos cuando vivíamos en la ignorancia, cuando no estábamos basados en los mandamientos de Dios, en la revelación de Dios. Él nos ha llamado a ser santos. ¿Qué significa eso? Vivir comprometidos con los propósitos de Dios. Digo esto con mucha frecuencia, porque la palabra santo aparece con mucha frecuencia. Santo representa y se relaciona con los propósitos de Dios. Entonces, cuando dice, sed santos porque yo soy santo, Dios está comprometido con sus propósitos. Él está comprometido con su voluntad. ¿Qué hay de nosotros? Ese es nuestro llamado. Y cuando vivimos fieles y comprometidos con los propósitos de Dios, eso producirá esa separación. Y de nuevo, nosotros vivimos en el mundo, eso lo entendemos, pero se supone que vivamos de manera diferente, distintos a los demás. Esa palabra distintos, somos llamados a vivir de una manera que nos distinga del resto. Anoche estábamos en nuestro centro de estudios aquí en Israel y empezamos con Havdalah, que es el servicio que hace una distinción entre los 6 días de trabajo y el Shabbat, esa transición, saliendo del Shabbat y regresando a los 6 días de trabajo. Y esa palabra, la Avdil, hacer una distinción, es vital que la entendamos. Constantemente estamos siendo retados. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decidir? ¿Tomaré la decisión de elegir las cosas del reino o las cosas de este mundo? Una distinción muy notable entre estas dos cosas y, en la medida que crecemos y maduramos, seremos capaces de reconocerlo más y más. Amén, gracias. Mateo 16, 26. Porque, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Creo que esta es una escritura muy relevante para los creyentes que están quizás más enfocados en las cosas del mundo que en las del reino. No estamos diciendo que el dinero no sea importante. La gente debe pagar sus facturas, deben comprar comida, pero creo que debe haber un balance allí, y a veces, tristemente, ese balance no existe. Tus comentarios, Baruch. Bien dicho, Cristian. Hay un balance que debe existir basado en la revelación de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Como dije, vivimos en este mundo y tenemos que seguir en este mundo. Por supuesto, pagar las facturas, comprar comida y hacer todas las cosas que debemos hacer en este mundo. Pero
Reconocemos que el mundo no es nuestro amo, sino que el Mesías es nuestro Señor, y tomamos esas decisiones para agradarle a Él, confiando, como dice también en el libro de Mateo, en el Sermón del Monte, que Dios sabe que necesitamos comida, agua y ropa, y Él se ocupará de todo eso cuando busquemos el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Entonces, allí, Dios responderá. Y si no tenemos los recursos, Dios puede proveer sobrenaturalmente. Él puede saciar el hambre. Él puede dar calor cuando hace frío. Para Dios, nada es imposible. Pero aun si no lo hace, no le seamos infieles. Este mundo es temporal. Este cuerpo será destruido de cualquier manera. Se hará polvo y desaparecerá. Mi énfasis no está en el cuerpo, sino en el alma. Lo material es para el cuerpo, lo espiritual es para el alma. Procuremos tener un balance adecuado, y entendamos lo que es importante, con lo que debemos comprometernos y en lo que no debemos ceder. Es vital que tomemos decisiones correctas en cuanto a lo que hacemos y a lo que dejamos de hacer. Amén, gracias. Esta lámina que viene es muy importante. En toda la Biblia vemos que los creyentes son llamados santos. Ahora en hebreo el término es kodeshim. Perdona mi mala pronunciación, Baruch, pero hago lo mejor que puedo. Y eso significa realmente, lo que kodeshim significa es separado o apartado. Esto me pareció muy interesante porque si somos identificados como santos, en hebreo kodeshim, lo que significa eso es separados. Tenemos una referencia allí en Daniel 7:18. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino por los siglos de los siglos. Tus comentarios, Baruch. Tienes toda la razón. Es una hermosa verdad. Se nos llama separados y apartados para sus propósitos. Usualmente el término santificación, que tiene su raíz en esa misma palabra, que significa separados, significa santos. Siempre tiene un propósito detrás y aquí está la clave. No se trata de mi propósito o tu propósito, sino de los propósitos de Dios. Gran escritura, gran verdad que debemos adoptar y entender que esto es fundamental para todo creyente. Gracias. Algo para tener en mente antes de cerrar el programa de hoy, Baruch, y alguna persona quizás necesite oír esto. Pon el mundo detrás de ti. Y es que la gente se emociona con sus propósitos de Año Nuevo y cosas por el estilo, pero pon el mundo detrás de ti y a Yeshua delante de ti. Hagamos un compromiso serio para vivir el Evangelio, distingámonos claramente del mundo, y nada irá mal, porque estamos del lado ganador. Te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios finales. Quiero oír lo que tienes que decir para cerrar este programa. La palabra de Dios lo deja muy en claro. Somos llamados a ser un pueblo especial. Somos llamados a vivir de una manera diferente. Y lo que nos brinda el entendimiento para vivir como Dios quiere es simplemente la revelación de su palabra. Cuando vivimos comprometidos con la palabra de Dios, siguiendo sus instrucciones, cumpliendo su voluntad, descubriremos que esa actitud será vista como una invitación al Espíritu Santo para que venga y nos brinde su poder, para que nos dirija, nos dé la perspectiva de Dios y la sabiduría para implementar su verdad en nuestra vida y para cumplir su voluntad al ser de bendición para los demás. Hemos visto que existe una relación directa entre estar separados, en ese sentido positivo, y ser útiles para Dios. Aquellos que le pertenecen al mundo, que viven de acuerdo al mundo y que piensan como piensa el mundo, no serán instrumentos útiles para los propósitos de Dios. Hacemos muchos videos, pero creo que este particularmente es uno de los más importantes, y también las escrituras que fueron seleccionadas. Te doy las gracias, Cristian, por elegirlas, pues yo no tengo nada que ver con la selección de esos pasajes, pero han sido maravillosas. Debemos leerlas, meditar en ellas, orar con base en ellas. Dios, quiero que esta sea mi realidad.
Es algo maravilloso orar con base en las Escrituras, pidiéndole a Dios, Señor, haz de este texto la realidad de mi vida. Cuando haces eso, lograrás separarte del mundo, vivirás demostrando este real sacerdocio. Tendrás esa característica distinta y especial que le agrada a Dios. Vivirás rectamente. ¿Y cuál será el resultado? Tú serás un instrumento que le traerá gloria a Dios. De eso es de lo que se trata este video, de ser útiles y ser instrumentos que glorifican a Dios. Ese es nuestro llamado como familia de Dios. Finalmente, que Dios les bendiga en la medida que se esfuerzan por cumplir estas cosas y ser su pueblo fiel. Amén. Bien, ciertamente no tengo nada más que añadirle a eso. Un mensaje muy claro. Gracias por tu tiempo, Baruch, y por enseñarnos sobre las escrituras que exploramos hoy. Hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos. Espero que les haya bendecido este programa. Y si no se han suscrito aún, por favor, háganlo a YouTube, suscríbanse y denle like y compartan este video. Y oramos para que Dios les bendiga y guíe en la medida que nos vamos separando más y más de este mundo, anhelando con ansias el regreso de Yeshua HaMashiach. Nos despedimos, Baruch Corman, desde Israel, y un servidor aquí en Sydney, Australia. Shalom y que Dios les bendiga. So here in Sydney, Australia, shalom and God bless you. I see the strands that tie us close, invisible lines the heart knows most. A fleeting glance, a whispered word, the quiet moments often unheard. Through every twist, through every bend, some threads connect until the end. Unseen they pull, they guide, they weave a tapestry only we perceive. On golden threads we rise and fall, they catch our hearts through it all. Every smile, every sigh, a thread of light we can't deny, even when the world feels cold and gray. These golden threads will guide our way. Across the miles, across the years, through quiet hopes, through hidden fears, I feel the pull, the gentle hand, the threads that bind us understand. They shimmer softly in the night, invisible paths of warmth and light. No distance breaks, no time can sever. These threads remain forever.
On golden threads we rise and fall. They catch our hearts through it all. Every smile, every sigh, a thread of light we can't deny. Even when the world feels cold and gray, these golden threads will guide our way. Maybe someday we'll understand the gentle pull of this hidden strand. Every choice, every chance we take, the threads connect us, never break.